Hace unos días se ha publicado la RBM 044. No vamos a profundizar mucho en estos aspectos. Entiendo que ya han tenido una jornada donde han profundizado todos los elementos respecto a la norma técnica. No vamos a profundizar en elementos que relación a la norma técnica porque esto ustedes ya lo han tenido en webinars anteriores. Vamos a mirar específicamente aspectos prácticos. Solamente como información, ustedes bien saben que ya está publicada esta RBM, la 044. También tienen conocimiento que esta RBM 044 es a partir de una construcción en el desarrollo de todos los programas relacionados para el ascenso de escala magisterial. ¿Cómo ha ocurrido la evolución de la norma? Hoy tenemos la 044 y esta 044 es producto a partir de la 077 que a su vez fue modificado por la 048. Digamos que ese ha sido un poco la lógica de construcción de estos documentos en relación al aspecto normativo. Buenas noches, Ispeo. Abrazos para ti. Eso con respecto un poco a cómo ha ido evolucionando los temas elementales. ¿Por qué hacemos este hincapié? Porque nosotros debemos de considerar cómo es que debo yo empezar a prepararme para poder entender cuál es la lógica, cuáles son los aspectos esenciales de esta matriz de evaluación que te permitirá hacer una formación más pertinente. ¿Qué ha ocurrido con respecto a esta evolución? Ha ocurrido que siguen considerando estos aspectos mínimos para poder ascender de escala. Ustedes manejan esto, no vamos a hacer elementos repetitivos con función aspectos normativos. Ya han tenido un webinar respecto a ello. Luego viene con respecto al tiempo de servicio, el puntaje que se requiere en cada una de las escalas para poder ascender. Ya ustedes manejan esta información y si no, igual se las vamos a compartir. Ustedes ya han profundizado estos elementos seguramente en webinars anteriores. También aquí es donde nos vamos a empezar a detener. Este es el primer elemento de análisis. A partir de aquí empezamos a generar toda esta preparación en relación al ascenso de escala magisterial. ¿Qué va a ocurrir con respecto a la formación que se va a brindar en el Centro de Capacitación, Investigación y Promoción Cultural Jean Piaget? A partir de este modelo, instrumento de evaluación del concurso, se va a empezar a diseñar todos los elementos y los planes formativos de acuerdo a los niveles o especialidades para que ustedes tengan la mejor formación posible en cuanto y en mira a poder enfrentar de una manera pertinente a esta evaluación. Miremos específicamente a qué se refiere esta evaluación. Literalmente, este modelo de concurso nos dice que va a evaluar en esta etapa se aplica la prueba nacional y se evalúa, atentos aquí, el conocimiento pedagógico del postulante a partir del uso de su puesta en una situación propias de la práctica. Mira lo que te dice desde aquí. Te dice que toda la evaluación que tú vas a enfrentar va a ser a partir de casuísticas. Y estas casuísticas van a estar asociadas a la práctica pedagógica en aula. Aquí viene un primer elemento. Uno de los errores que a veces suele ocurrir dentro de la práctica para enfrentar esta evaluación es que a veces respondemos desde lo que nosotros hacemos en aula. Recuerda que nosotros también tenemos creencias pedagógicas y por ahí es probable que alguna de nuestras actuaciones no sea justa a los lineamientos del currículo. Ese es un primer elemento a tener en cuenta. Vamos a irlo mirando en las casuísticas que hemos preparado para ustedes. Luego, en particular, evalúa la aplicación de los principios pedagógicos fundamentales que permiten la construcción de aprendizaje. Aquí viene un primer elemento, ¿no? Construcción de aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de construir aprendizajes en nuestro sistema educativo, estamos hablando específicamente del desarrollo de competencias. Vamos a ir profundizando en elementos más claros con una didáctica diferente en la siguiente claqueta. Después nos dice que esta construcción de aprendizaje debe estar de acuerdo a los enfoques y principios señalados en documentos curriculares vigentes, así como la comprensión de teorías vigentes y fines y principios de la educación peruana. ¿Qué quiere decir hasta ahí? Mira hasta ahí, te dice que te va a evaluar cuánto conoces tú sobre cómo se construyen aprendizajes, entiéndase desarrollo de competencias, pero además es el desarrollo de competencias dentro de los lineamientos del Currículo Nacional de Educación Básica. Es decir, ahí hay dos elementos claves ya, construcción de aprendizajes, desarrollo de competencias a través de los lineamientos del currículo. Ahí van dos grandes bloques. ¿Qué más me dice?
Evalúa los conocimientos pedagógicos relacionados con la didáctica específica, así como los conocimientos disciplinares relevantes para el desarrollo de competencias propuestas dentro de la currícula vigente. ¿Qué me dice hasta aquí? Mira, arriba hay dos grandes bloques: desarrollo de competencias a través de lineamientos del currículo. En el siguiente párrafo me dice que va a evaluarme mis conocimientos pedagógicos y cuánto de estos conocimientos pedagógicos demandan de mí conocimientos disciplinares. Mira cómo desde este análisis ya empieza la primera orientación en el cual sustenta la formación para poder enfrentar esta próxima prueba para el ascenso de escala magisterial. Este es un primer elemento de análisis. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú participes en los programas formativos de Jean Piaget, de acuerdo a los niveles de especialidades, encontrarás que todo está organizado en función a esta matriz. Tal como lo ves en pantalla ahora. Cuando tú participes e inscribas en estos programas, lo que vas a hacer, lo que vas a tener a disposición es que todo lo que se elabore, se ejecute, se desarrolle en cada uno de los bloques por niveles o especialidad, estará diseñado a partir de esta matriz, el cual evalúa y está normado desde las orientaciones del modelo de evaluación. Mira lo que dice literalmente esta claqueta, que es el que va a orientar cada uno de los talleres formativos. Mira lo que me dice la primera viñeta. La aplicación de principios pedagógicos fundamentales para la construcción de aprendizajes de acuerdo a los enfoques y principios relacionados con los documentos curriculares vigentes. Si tú te das cuenta, nuestra matriz con el cual hacemos los diseños formativos tiene todos los elementos relacionados a esa propuesta o modelo de evaluación. Cada uno de los talleres formativos está relacionado a esa matriz. Por eso es que aseguramos y por eso es que tenemos muchos maestros que no solamente ingresan a la carrera pública magisterial, sino también que logran el ascenso en los niveles de escala magisterial dentro de nuestra práctica docente. Buenas noches con todos. Para nosotros es clave y es fundamental poder elaborarlo dentro del marco del desarrollo de competencias. También me dice que hay una invitación para ustedes para el ascenso a escala magisterial que está iniciando un ciclo de 5 meses por especialidad. Y cualquier información, nuestros amigos de Jean Piaget van a poner en la caja de comentarios o en el chat de esta plataforma Zoom, el cual le facilitarán los números respectivos para la comunicación. Repito, dentro del marco del desarrollo de estos programas formativos, el grupo Gran Piaget, el Centro de Capacitación Gran Piaget, está preparando un ciclo formativo de 5 meses por especialidad. Cualquier información, nuestros amigos de Jean Piaget le va a pasar la información en los números de contacto. Retomamos por aquí. Estos elementos claves dentro del desarrollo de la competencia, podemos ver el primer elemento: construcción de aprendizaje. Si hacemos el match con lo que dice la norma técnica, me doy cuenta que estamos asegurando la atención a esa formación con respecto a la construcción de aprendizajes, que es el desarrollo de competencias. Luego viene en la segunda viñeta, vienen las teorías, fines y principios de la educación peruana. ¿Qué significa eso, José? Son todos los elementos de nuestro sistema educativo, entiéndase por los aspectos claves que están asociados al Currículo Nacional de Educación Básica. Hasta aquí van dos elementos, los que revisamos en la norma técnica. Uno es el conocimiento didáctico y otro es el conocimiento curricular. ¿De dónde sale esta matriz que va a orientar nuestros talleres formativos? De la norma técnica. De esta manera aseguramos una adecuada formación para ustedes. El tercer elemento en la viñeta tiene que ver con conocimientos pedagógicos relacionados a didáctica específica. Ustedes recordarán que hace algún tiempo nosotros hablábamos de procesos pedagógicos. Ahora, dentro del marco del currículo, tú encuentras 10 orientaciones claves para poder desarrollar competencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y ahí tienes la relación intrínseca con lo que implican aquellos conocimientos pedagógicos. Mira, la norma técnica es nuestro pilar
para desarrollar nuestros talleres formativos. Y el último aspecto en el marco de esta construcción tiene que ver con conocimientos disciplinares que, como bien has podido notar, no podría desarrollar ningún maestro competencia si no hay conocimiento disciplinar. José, ¿a qué te refieres con eso? Por ejemplo, si soy un maestro de ciencias sociales en el nivel secundario, si soy un maestro de primaria que trabajo con personal social o si soy un maestro de inicial que también trabajo con personal social, si trabajo la competencia construye interpretaciones históricas. Nosotros no podríamos desarrollar competencias si no conocemos qué cosas son nociones temporales, por ejemplo, o si no sabemos la definición o el concepto de lo que son cambios, permanencias, simultaneidades. No podríamos desarrollar competencias si no tenemos ese manejo disciplinar. En resumen, como te podrás dar cuenta, en esta claqueta, que es la que orienta todos nuestros programas formativos, está asociado directamente a la norma técnica que está desarrollando nuestro trabajo pedagógico en cada taller formativo. Como tú te podrás dar cuenta, hay una orientación directa, hay una orientación intrínseca, directa, esencial, que va a asegurar y va a permitir que tu trabajo pedagógico o tu formación esté relacionado de una manera conveniente. Recuerda que Jean Piaget está justamente preocupados por la formación de los maestros para poder ascender en la escala magisterial, está próximo a iniciar un ciclo de 5 meses por especialidad. Ya nuestros compañeros de Jean Piaget les estarán pasando la información por el interno, por el canal respectivo, el cual ellos están manejando. Ok. Dentro de ese marco, nosotros ahora vamos a mirar cuáles son aquellos elementos relacionados a esta didáctica. Hay algo que siempre se va presentando en relación a la formación, que estos bloques temáticos están acompañados siempre de algunos temarios. En estos momentos, la publicación que nosotros tenemos en relación a la evaluación 2026 aún no se encuentran estos temarios. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú los vas a buscar en diversas páginas, no los vas a encontrar porque hasta el momento estos no han sido publicados. Pero ¿qué está ocurriendo en la formación? En la formación, si tú te das cuenta, la norma técnica tiene una evolución durante el paso de los años. ¿Qué está ocurriendo? Estos temarios se van a ir ajustando, pero hay elementos claves que no cambian y te vas dando cuenta a través de la norma técnica de los grandes aspectos: conocimiento didáctico, conocimiento curricular, conocimiento pedagógico y conocimiento disciplinar. Estos conocimientos son los que sí están normados. Es por eso que para nosotros de manera referencial podríamos estar mirando los temarios de la evaluación anterior como un fin orientador. Ya cuando estos sean publicados, los tomaremos nuevamente para poder ir ajustando dentro de la parte de la formación. Por supuesto, estimado Ramón, Ramón nos pregunta por interno, nos pregunta, José, ¿y habrá formación para docentes de nivel inicial? Estoy seguro que sí, estimado Ramón, estoy seguro que sí. Habrá atención intrínseca para poder desarrollar cada uno de estos elementos. Hay otra pregunta aquí por el chat. Me dicen, maestro, ¿puede volver a presentar la diapositiva? Ok, en un momento, Edgar. Edgar me dice, profesor, repita un poquito la de los años. Ahí está, la de los años. Me dice, ¿cuántos años se requieren para poder trabajar, para poder ascender? Me dice, ahí está, de cuántos años se requiere. Ahí está, estimado Edgar, ahí lo tienes a disposición. Seguramente ya le hiciste una captura. También le compartiremos la información, estimado Edgar. Ramón nos pregunta, ¿educación física? Seguro que sí, estimado Ramón. ¿Habrá formación también? Los amigos de Jean Piaget están haciendo las precisiones por interno. ¿Qué vamos a mirar específicamente en los temarios? Esto no va a cambiar porque el sentido de la formación y los elementos de nuestro sistema educativo se mantienen bajo la misma lógica del Currículo Nacional de Educación Básica. Miremos por aquí un momento. Vamos entonces a mirar este primer temario que tiene una mirada más amplia, una mirada más pedagógica general. Miren, ¿por qué pedagógica general? Porque podemos ver que en este primer bloque hablamos de principios de la educación peruana, del constructivismo, del socioconstructivismo, de las competencias del currículo, hablamos de los enfoques transversales, del aprendizaje significativo, planificación pedagógica.
saberes previos, conflicto cognitivo. Si tú te das cuenta, ¿por qué digo pedagógica general? Todos estos elementos del temario no solamente sirven para los docentes de inicial, sino también para primaria, para el nivel secundario y todas las especialidades. Cuando tú te inscribas a a estos talleres formativos, a este ciclo de formación de 5 meses, estos temas se van a ir desarrollando progresivamente y en 5 meses proyectamos y a ir abordando cada uno de estos elementos que asegure una formación adecuada y pertinente dentro del marco de este próximo desafío que es ascender en la escala de la carrera pública magisterial. Este primer elemento es clave, poder comprender que los primeros bloques están asociados a didáctica general, que en todos los elementos de niveles y especialidades son aplicados. Pero luego también hay una didáctica específica que está asociado a las áreas curriculares. Por ejemplo, aquí tenemos uno relacionado a ciencias sociales. Así como presento aquí el de ciencias sociales, hay uno de educación física, hay uno de arte, hay de PT, hay de matemáticas, hay de comunicación, hay inicial, hay de primaria, de todas las especialidades y niveles. Es decir, como Jean Piaget está organizando este ciclo de formación de 5 meses, tendrás los bloques específicos desarrollados dentro del marco de las competencias asociadas al currículo. Eh, Lucila me pregunta, maestro, buenas noches. Al término del curso habrá una certificación. Los amigos de Jean Piaget me ayudan a responder los aspectos técnicos ahí. En un momento, Lucila, te vamos a responder esa situación. Miren, aquí entonces voy dándome cuenta, hay un bloque general que aborda todos los aspectos en todos los niveles y todo el desarrollo de competencias, y hay un aspecto más específico, más de especialidad, que tiene que ver, por ejemplo, en este caso miramos ciencias sociales, tiene que ver con educación, enfoque de ciudadanía activa, el pensamiento crítico en problemas sociales, el desarrollo del pensamiento histórico en la conciencia histórica, investigaciones e hipótesis, diversas fuentes, y te vas dando cuenta cómo aquí ya aterriza y profundiza dentro de elementos que son propios del área curricular, conocimientos pedagógicos, didácticos, curriculares y disciplinares, pero ya específico. Es decir, por ejemplo, nuestro amigo Ramón, que estaba preguntando sobre educación física, profundizará sobre todos estos elementos asociados a su área curricular. Si hay un maestro que es de EPT, profundizará en todas estas matrices específicas que tienen que ver con el desarrollo de sus competencias. Y así también en inicial, en primaria y en el nivel secundario. Esta es un poco la lógica del desarrollo de la competencia. Pero ojo, no solamente es mirar qué temas voy a desarrollar. Lo otro que en Jean Piaget estamos concentrados en poder desarrollar contigo es que estés preparado a través de una metodología adecuada de análisis y revisión de casuísticas. ¿Qué te quiero decir con esto? Como bien hemos leído en la norma técnica, nos dice que nos van a evaluar nuestros conocimientos pedagógicos, didácticos, curriculares y disciplinares, nos los van a evaluar a partir de situaciones de la práctica docente, casuísticas. Mira lo que dice, y lo dice la norma técnica. Conocimiento pedagógico, didáctico, curricular y disciplinar a través de casuísticas de la práctica docente. ¿Qué quiere decir con eso? Nosotros tenemos que trabajar el análisis de casos. Esa es nuestra metodología. Nuestra metodología es el análisis de casos. No es, no, yo quiero, José, que me enseñes cuál debo descartar. No funciona así la metodología. La formación está diseñada para analizar casuísticas. Obviamente, esto tiene un proceso metodológico. Por ejemplo, aquí, ¿qué proponemos en nuestra metodología? Analizar el contexto de situaciones propuestas. ¿Qué significa eso, José? Te vamos a presentar una casuística y en esa casuística te vamos a orientar, vamos a construir juntos, vamos a analizar la casuística para poder identificar los principales elementos del contexto en el marco del desarrollo de competencias. ¿Qué significa? Miraremos el caso y veremos qué propósito específico tiene la casuística. Enfoque por competencia. Está orientado a un propósito específico. ¿Qué competencia está desarrollando?
Viene otro elemento pedagógico, identificación de competencias a desarrollar. ¿Qué grado o ciclo está trabajando? ¿Por qué? Porque nuestro sistema educativo está organizado en desarrollo de competencias de manera gradual, niveles de desarrollo de competencias. ¿Qué significa eso? Estándares, estándares. Ahí va a verse cuánto tú manejas tus conocimientos curriculares, pedagógicos, disciplinares, al conocer esos niveles de desarrollo de competencia. ¿Qué más vamos a poner dentro de nuestra metodología? Considerar la naturaleza de los ítems. ¿Qué significa eso, José? Significa, a ver, nos ubicamos. Primero analizamos el caso, todos los elementos de acuerdo al enfoque por competencia, y luego vamos a mirar. A ver, aquí me pregunta, ¿cuál es la mejor estrategia para poder recoger los saberes previos de los estudiantes? Empiezo inmediatamente a analizar de acuerdo a los cuatro grandes conocimientos y diré, saberes previos, conocimiento pedagógico. Si la pregunta dice, ¿cuál es el proceso que continúa luego de la comprensión y el análisis del problema? A, conocimiento didáctico. ¿Qué proceso sigue para construir el aprendizaje? Si te pregunta, ¿cuál es el mejor enfoque transversal para poderlo aplicar en esta situación? Conocimiento curricular. Y te puede preguntar, ¿y cuál es la variable en ciencia y tecnología o iniciarlo en primaria? Indagación. ¿Cuál es la variable independiente en el desarrollo de esta indagación? Conocimiento disciplinar. Es por eso que hay todo un marco metodológico que permitirá orientar el análisis y construcción. Y finalmente abordaremos las ideas claves con revisión de información teórica validada, revisada y alineada de acuerdo al Currículo Nacional de Educación Básica. ¿Qué quiere decir? No basta con que sepas cuál es la respuesta correcta o no. Nuestra formación no está situada en esa. Nuestra formación no está situada en que tú sepas, este es el caso y esta es la alternativa correcta. No. Nuestra formación está situada en que tú fortalezcas tus competencias a partir de este análisis de casos y estés preparado no solamente para saber la respuesta correcta de ese caso, sino estés preparado para poder aplicar ese aprendizaje en cualquier situación de la práctica docente, porque no siempre viene lo mismo. Vamos entonces, luego de esta intro que hemos hecho con respecto a cómo va a ser la formación en este próximo ciclo de formación que está organizando Jean Piaget de 5 meses por especialidad, vamos ahora a ver cómo se vería en la práctica. Vamos a empezar por aquí. Miren aquí, metacognición. Alguien me podría preguntar y me podría decir, José, ¿y por qué te estás centrando en metacognición? Mira, si yo vuelvo un poquito aquí al temario, mira lo que ocurre aquí. Voy a cambiar el marcador para que lo puedas notar. Aquí. Mira, gestión de los aprendizajes, aprendizaje autónomo, toma de decisiones, metacognición. Aquí estamos apuntando. El trabajo formativo, el modelado, el proceso de compartir con ustedes cómo es nuestra formación, te lo voy a mostrar en un ejercicio práctico a través de un elemento de análisis que en este caso es la metacognición. Y así en cada taller se va a ir abordando el aprendizaje autónomo, el enfoque por competencias, los principios de la educación, la demanda cognitiva, la evaluación, la retro, el trabajo colaborativo, de manera progresiva. De tal manera que durante esos 5 meses de formación tengas abordado todos los elementos del temario que están organizando nuestros talleres formativos. Hoy para el ejercicio, como es un compartir con ustedes, como es este webinar, vamos a centrarnos en este elemento clave, metacognición. Vamos a mirar, ojo, te estoy demostrando que no es una temática que José está imponiendo dentro del taller formativo, no, es una temática que está dentro de la norma técnica centrada en conocimientos asociados a este elemento clave que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ver con el desarrollo metacognitivo de los estudiantes. Vamos a ver cómo funcionará dentro de nuestra formación en el marco de esta próxima evaluación, talleres formativos que serán un ciclo de 5 meses. Vamos a empezar a mirar por aquí. A ver, empecemos por aquí. Empecemos por aquí.
Lo primero que deberíamos conocer nosotros es entender qué cosa es la metacognición. Para nosotros poder comprender y analizar casuísticas, yo necesito sustento teórico. Recuerda, uno de los conocimientos que te evalúan es el conocimiento disciplinar. Si tú no manejas definiciones, disciplinarmente no vas a poder desarrollar, no, se va a hacer más complejo analizar las casuísticas. ¿Qué me dice la definición? Me dice, la metacognición se puede definir como el proceso de pensar del propio pensamiento. Ajá, mire la definición. Es el proceso de pensar del propio pensamiento. Es decir, el estudiante tiene que aprender a analizar sobre cómo él está pensando. Mira lo profundo que tiene que ver esta definición pedagógica. Los estudiantes tienen que analizar sus pensamientos para poder comprender cómo están pensando ellos. Eso es lo único que les permitirá ir identificando cuáles son las fortalezas y los aspectos de mejora. ¿Qué más me dice? Lo que nos ayudará a conocer y a autorregular nuestros procesos mentales requeridos para lograr un aprendizaje adecuado. Es decir, la metacognición nos permite tener conciencia crítica sobre nuestro propio pensamiento. Por esta razón, este proceso hacemos uso de la planificación, la codificación y la evaluación de la comprensión y el desempeño de nosotros mismos, así como la toma de conciencia como las razones de cómo razonamos y cómo aprendemos. Aquí viene un poco el análisis pedagógico que quiero compartir con ustedes. Generalmente, ¿qué ocurre en nuestra práctica? ¿Cuáles son los errores comunes que ocurre cuando responde esta práctica? A ver, trataré de hacer un símil. Por ejemplo, yo, José, docente, podría decir metacognición. Ah, ya. Son las preguntas que siempre ponemos al final de la sesión y le preguntamos, ¿y qué te pareció la sesión? ¿Y qué te gustó más? ¿Y qué te pareció lo más difícil? ¿Y qué te resultó lo más conveniente, lo más divertido? ¿Qué te capturó más la atención? Son esas preguntas, ¿no? Podría pensar yo desde mis concepciones, yo desde mi creencia y desde mi práctica, porque también puedo decir que cuando me hablan de metacognición, inmediatamente pienso en las preguntitas que van al final de la sesión. Podría pensarlo así, porque es mi creencia, es lo que manejo, es lo que comprendo yo como concepto. Pero aquí me doy cuenta, en el análisis de la definición, que es mucho más allá de solo manejar preguntas al final de la sesión. Aquí me doy cuenta que es mucho más dentro del proceso de construcción del aprendizaje, mucho más reflexivo. Es orientar al estudiante a pensar, a analizar sus propios pensamientos. Es ayudarlo a poder hacer o desarrollar una conciencia crítica de cómo está pensando, cómo está construyendo, cómo está aprendiendo, cómo va razonando y qué dificultades va identificando. Es decir, no solo es poner al final, ¿y qué te pareció la sesión? ¿Qué te resultó más difícil? ¿Qué te resultó más fácil? No solo es eso. Lo primero que tenemos que hacer es develar esas creencias, esas concepciones que probablemente tengamos y que fortalezcamos nuestro conocimiento disciplinar para poderlo aplicar. ¿En dónde? Aquí, en situaciones de la práctica pedagógica. Miremos por aquí. Esta es una casuística, por ejemplo, como sé que esta es un webinar abierto, hemos preparado casuísticas de diferentes especialidades, niveles, que nos permita profundizar. Ojo, ojo, la metacognición no solamente aplica para los docentes de ciencias sociales, lo que te explicaba en el temario. La metacognición aplica en sociales, en física, en arte, en EPT, en primaria, en inicial, en matemáticas, en comunicación. Por eso es que hemos elegido una temática que aborda los diferentes elementos dentro del marco de los niveles y especialidades del desarrollo de competencias. Vamos a analizar por aquí. Mira nuestra metodología. Recuerda nuestra metodología. Analizamos el contexto. ¿Cómo vamos a analizar el contexto? Mira lo que dice el caso. Como parte de un proyecto de investigación denominado ¿Cómo los desastres
impactaron en las sociedades del mundo antiguo, los estudiantes están indagando acerca del desastre originado por la erupción del volcán Vesubio en los años 79 después de Cristo, en el Imperio Romano. Por ello, la docente ha entregado varias fuentes y les ha indicado que realizarán diversas actividades. Aquí hay un conocimiento específico del área, que yo necesito saber qué cosa es el análisis y la interpretación de fuentes. Aquí viene un poco la conjugación de estos conocimientos. Si bien estamos centrados en el conocimiento referido a la metacognición, que tiene que ver con lo pedagógico, que tiene que ver con lo didáctico, que tiene que ver con lo curricular y también con lo disciplinar, necesito conocimientos específicos del área. Es aquí donde empieza a verse competencia, porque las competencias no se separan, no se segmentan, los conocimientos no son separados, los conocimientos se trabajan de manera articulada. ¿Qué me dice la pregunta? La docente busca promover en los estudiantes la metacognición sobre las estrategias de aprendizaje que han empleado para realizar su proyecto de investigación. Aquí viene la pregunta. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más pertinente para el logro del propósito de la docente? ¿Qué quiere el docente? El docente quiere que los chicos desarrollen la metacognición sobre esas estrategias de aprendizaje. Recuerda el concepto. ¿Qué decía el concepto? ¿Qué decía la teoría? La metacognición es hacer el análisis de nuestros propios pensamientos o que el estudiante haga el análisis, la comprensión, la interpretación de sus propios pensamientos. La pregunta aquí es, ¿cuál de estas preguntas es la más conveniente para poder hacer el desarrollo de estos procesos metacognitivos? Vamos a mirar por aquí. En esta primera situación, mira lo que me dice la A. La A me dice, ¿qué motivaciones tuvieron para realizar la investigación? ¿Qué información obtenida acerca de los desastres llamó más tu atención? ¿Qué otros temas le gustaría investigar acerca de las sociedades del mundo antiguo y por qué? Mira, si yo centro mi mirada aquí, yo podría decir que esa es la respuesta correcta. Yo podría decir que esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque yo podría estar pensando en mis preguntitas que van al final de la sesión. Por eso yo te decía, en algún momento del análisis de los casos tenemos que alejarnos de nuestra práctica porque podemos estar respondiendo desde nuestras creencias, desde nuestras concepciones. Si yo miro esa primera alternativa y miro esas preguntitas como al final de la sesión, yo podría decir que es la respuesta correcta. Vamos a ver si es así o no, porque estamos buscando la más pertinente. ¿Qué dice la B? ¿Cuáles fueron los objetivos de su proyecto de investigación? ¿Cuáles fueron qué fuentes fueron más fiables para responder a las preguntas de investigación? ¿Cuáles consideras que son los principales hallazgos del tema que han investigado y por qué? Recuerda que las preguntas relacionadas para el desarrollo de los procesos metacognitivos es mirar los procesos de cómo los chicos lo pensaron. Nosotros tenemos que buscar las preguntas que permiten a los chicos analizar sus propios pensamientos. No sé si esa sea la mejor alternativa. Vamos a seguir mirando. La C. ¿Cuáles fueron las acciones que resultaron útiles para iniciar la investigación? Mira lo que ocurre aquí. Lo que ocurre es que empiezo a hacer el análisis de mis procesos. ¿Cómo inicié a hacer esta investigación? ¿Cómo inicié? A ver, voy a recordar. ¿Cómo lo inicié? ¿Y qué me resultó más útil? ¿Qué no me ayudó? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una mirada retrospectiva a la actividad que desarrollé para poder ir identificando cómo inicié la investigación. ¿Qué decía la teoría? Es analizar los procesos de tus propios pensamientos. Y los procesos están asociados a cómo viviste la aplicación de la estrategia. Esa primera pregunta suena muy bien porque te permite ir a tus pensamientos al inicio del proyecto. Procesos. ¿Qué más dice? ¿Qué acciones fueron fundamentales
para desarrollar el proyecto. ¿Cómo inició? Ahora, ¿cómo lo desarrolló? ¿Cómo lo desarrolló? Y no solamente cómo, sino cuáles fueron aquellos que fueron fundamentales, es decir, que le permitieron a desarrollar de una mejor manera ese proyecto de aprendizaje. Luego dice, consideran que han logrado todas las metas en cada una de las etapas del proyecto. ¿Por qué? Sus propios pensamientos. Mira esta batería de preguntas, ¿ah? ¿Cómo inició tu proceso de investigación? ¿Cómo lo desarrollaste? ¿Qué te pareció útil? ¿Qué fue fundamental? ¿Cómo consideras que las metas al final, inicio, proceso al final, inicio, desarrollo al final? ¿Cómo has logrado esas metas al final del proyecto? Y no queda ahí. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando que los chicos argumenten ese análisis de su pensamiento. Mira, si yo tengo que elegir, si ustedes tuvieran este ítem al frente y habiendo analizado la teoría, la pregunta para ustedes es, ¿qué alternativa marcarían? Sin importar el nivel de la especialidad, ¿ah? Estamos hablando de metacognición propiamente. ¿Qué marcarían ustedes? Correcto, efectivamente. La primera pregunta, efectivamente, ok, correcto, muy bien. Estoy como en dos, tres canales a la vez. Saludos a Mario, Marixa, a Yudixa, a Edgar, a Rita también se animó a participar. Rita, Honor, Lil, Honor Lee, Soledad se están animando a participar. Es importante para nosotros, algunos nos han renombrado, está iPhone, me dice por ahí, debe ser alguien que no se ha nombrado el nombre del celular, pero como ustedes se dan cuenta, ISPEMO también está aquí, nos vamos dando cuenta que nuestra metodología ajustada a este marco disciplinar, ahí está Daniel también que se está compartiendo, se está animando a compartir en este trabajo de modelamiento, ahí está William, abrazo para ustedes. Nos vamos dando cuenta, mira, la primera batería de preguntas no puede ser la alternativa correcta, primero, porque estoy centrado en un momento que está ajustado a mis creencias probablemente de esas preguntitas al final de la sesión. La pregunta de la batería de preguntas de la B está más enfocado a aquellos elementos relacionados a la investigación propiamente. Si yo miro la C, igual como Luciola, me voy dando cuenta que ahí miro los procesos al inicio del proyecto, durante el desarrollo del proyecto y al final del proyecto. Ahí está Carlos también, que me permite mirar esa mirada del proceso del pensamiento. Definitivamente, ustedes lo van diciendo. La alternativa que parece es más conveniente en el desarrollo de este trabajo pedagógico, ustedes lo han dicho, está ahí en relación a la alternativa C. Y así como esas situaciones, encuentro otras situaciones que me permitan profundizar también estos elementos. Ahí está Milagros también. Vamos a mirar por aquí ahora. Vamos a mirar por aquí. ¿Qué me dice esta segunda situación? Dice, en una experiencia de aprendizaje, ahorita vamos a cambiar el nivel y la especialidad, ¿eh? Estamos tratando de aprovechar los marcos más esenciales para poder profundizar, ¿de acuerdo? Vamos a mirar por aquí. Ahorita cambiamos de área y de nivel. Durante una plenaria, aquí vamos arriba, durante una experiencia de aprendizaje, los estudiantes están investigando acerca de cómo fue la participación de los diversos actores sociales en la Guerra del Pacífico. Ahí está la definición del propósito específico de lo que quiere el maestro. Por ello, el docente ha entregado diversas fuentes históricas. Aquí hay un tema de conocimiento disciplinar en ciencias sociales. Tenemos que analizar y en el ciclo de 5 meses que va a preparar, que va a ejecutar Jean Piaget, profundizarán con los compañeros, con los especialistas de ciencias sociales para entender qué implica el análisis de diversas fuentes históricas. ¿Qué más me dice? Durante una plenaria, los estudiantes están compartiendo sus reflexiones acerca de la investigación realizada. En ese contexto, una estudiante comenta lo siguiente, atentos aquí, mira lo que dice el estudiante, mira lo que dice el estudiante. Estamos analizando el caso. No estoy, descarto esto por esta razón. El de acá también lo descarto por esta razón. No, no, lo que tenemos que hacer es analizar la casuística. ¿Qué me dice por aquí? ¿Qué dice el estudiante? Para mí, la investigación que hemos realizado fue interesante para conocer sobre la participación de los civiles en la guerra,
Revisé diversas fuentes como testimonios, cartas, periódicos, fotografías y hasta partes oficiales. Por aquí voy a. Lo que más me llamó mi atención fue que al leer las cartas y los testimonios pude conocer qué es lo que sintieron las personas de esa época, como por ejemplo sus miedos y preocupaciones. Lo que me resultó difícil fue interpretar fotografía. En ese caso me di cuenta que era importante complementar su análisis con otro tipo de fuentes. Mira la pregunta, ¿cuál de los siguientes procesos de aprendizaje se evidencia en el comentario del estudiante? ¿Qué está haciendo aquí el estudiante? ¿Está transfiriendo aprendizajes? ¿Está desarrollando la metacognición? ¿O está reconociendo un conflicto cognitivo? ¿Qué dicen ustedes? A ver, aprovechemos este ítem al máximo. ¿Qué marcarían ustedes? Ok, tengo la participación de Milagros, de Esther. Gracias por participar. De la otra sala tengo participación de Carlos, de María, Diana, Dina, Soledad, Alberto, Juan, Carlos Suta, Ispemo. Nos vamos dando cuenta de lo importante que es el dominio disciplinar, pedagógico, curricular y didáctico. Ahí está Alicia, está Yanira. Miremos por aquí. ¿Qué nos dice específicamente el marco disciplinar, el marco teórico, el marco pedagógico? Miren aquí. Transferencia de aprendizaje. Aprovechemos para profundizar en otros elementos. ¿Qué cosa es transferir aprendizaje? Ok, gracias Rita, Luz, Xiomi, Luz, Yanira, Alicia, Elisa. ¿Qué es transferir aprendizaje? Aprovechemos para conocer otros conceptos. ¿Qué es transferir aprendizaje? Es aplicar lo que aprendí a otra situación, aplicar lo que aprendí a otra situación. Si yo miro esta casuística, aquí la estudiante no está aplicando lo aprendido sobre la participación de los factores sociales en la Guerra del Pacífico, no está aplicando a una nueva situación. Entonces, transferencia no puede ser. Aprovechamos el caso para profundizar en otros conocimientos. Miro aquí, reconocimiento de un conflicto cognitivo. Miro acá, vamos acá, miro la C. Conflicto cognitivo. José, ¿qué es un conflicto cognitivo? Conflicto cognitivo es cuando tú, como maestro, vas recogiendo información y te das cuenta que los chicos empiezan a dar respuestas como, por ejemplo, a ver, vamos a intentar hacer un ejemplo sobre el conflicto cognitivo. Yo le podría decir, a un estudiante me podría decir que las plantas se alimentan de a través de las raíces. Mira, un estudiante me podría decir que las plantas se alimentan a través de las raíces, absorbiendo el agua y las sales minerales del suelo. Eso me podría responder me podría decir un estudiante. Y yo le podría decir, y entonces, ¿qué cosa implica el proceso de la fotosíntesis? ¿Qué cosa le estoy haciendo pensar al estudiante? Le estoy diciendo, mira, tú me dices que se alimentan a través de las raíces, a través de la absorción de las sales minerales y del agua. Entonces, ¿qué será la fotosíntesis? ¿Para qué? ¿Qué cosa estoy haciendo ahí? Estoy confrontando lo que el estudiante piensa o cree con una nueva información que le permita justamente, tal como lo dice la definición, conflictuar entre lo que él cree y la información nueva. Ahí hay conflicto cognitivo. En este caso, pregunto a la sala, ¿hay conflicto cognitivo? No, pues, tal como lo dice Roberto, María, Juan, no hay conflicto cognitivo. Dina también lo está señalando. No hay conflicto cognitivo. Lo que está haciendo aquí el estudiante es recordando los procesos que vivió durante esta investigación que realizó sobre la participación de actores sociales en la Guerra del Pacífico. ¿Qué está haciendo? Mira, y literalmente dice, para mí la investigación que hemos realizado fue interesante para conocer sobre la participación de los civiles en la guerra. Revisé diversas fuentes. Mira, está recordando los procesos que vivió en la actividad. Revisé diversas fuentes como cartas, testimonios, periódicos, fotografías, partes. Lo que llamó mi atención fue que al leer las cartas y testimonios
pude conocer qué es lo que sintieron las personas de esa época, como por ejemplo sus miedos, sus preocupaciones. Sigue centrado en los procesos que vivió durante la construcción del aprendizaje. Lo que me resultó difícil fue interpretar fotografía. Ahí empieza un poco la metacognición, ¿no? ¿Qué le resultó complejo? Y mira lo que él mismo dice. Me di cuenta que es importante complementar su análisis con otros tipos de fuentes. Entonces, no hay transferencia de aprendizaje, no hay conflicto cognitivo. Entonces, ¿qué está haciendo el estudiante aquí? Está recordando aquellos procesos que vivió durante el desarrollo de esta investigación sobre los actores sociales en la Guerra del Pacífico. Como bien lo han señalado muchos en salas, en las diversas salas que nos comparten y comparten con nosotros en esta jornada, me voy dando cuenta que el desarrollo de la metacognición es lo pertinente para este comentario que hace el estudiante en la casuística. Me voy dando cuenta, pero lo otro que quiero que reflexiones, para responder esta pregunta, necesito manejo disciplinar de conceptos. ¿Qué cosa es transferir aprendizajes? Necesito manejar conceptos de qué es conflicto cognitivo. Si no manejo esos conceptos, puedo complicarme o pensar que hay un conflicto cognitivo en ese enunciado del estudiante. Por eso es que en este ciclo de preparación de 5 meses de Jean Piaget se irán abordando cada una de estas temáticas para profundizar y así garantizar que la formación que recibas antes de la prueba sea la más conveniente y logres desarrollar de una manera adecuada para poder ascender en la escala magisterial. Pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a empezar a mirar otros elementos claves con respecto a lo que es la metacognición. Miremos por aquí, vamos con lo que vamos a profundizar, que tiene que ver con elementos de dominio. Ok, gracias Esther, con elementos de dominio del desarrollo de competencias, metacognición. Mira lo que te dice la teoría. Recuerda, no podemos desarrollar ningún proceso pedagógico si no tenemos el dominio disciplinar adecuado. Conceptos dentro de la metacognición. ¿Cuáles son estos conceptos? Tres conceptos. Uno, autorregulación del aprendizaje. Ok, Yanira, de igual manera, abrazos para ti. Segundo, conciencia cognitiva. Y tercero, análisis y evaluación. Mira, ya en el primer bloque, en ese primer bloque, hemos profundizado en la definición y en los elementos claves de lo que es la metacognición. Profundizamos más, profundizamos más en el concepto. Nos dice que, el marco teórico nos dice que la metacognición implica comprender tres grandes procesos: la autorregulación del aprendizaje, la conciencia cognitiva y el análisis y evaluación. Mira cómo desde estos espacios formativos no solamente vas a saber si la respuesta es correcta o no, sino vas a fortalecer tus competencias profesionales, no solo para responder las preguntas de la prueba, sino para llevarlo a tu práctica en aula y así situarlo y lograr desarrollar competencia en los chicos. Si logramos desarrollar procesos cognitivos con los chicos, estaríamos dando un gran paso para poder desarrollar competencias con ellos. Vamos a mirar por aquí. Primer elemento, miremos aquí. Autorregulación del aprendizaje. Seguimos profundizando en metacognición. Centremos ahí. ¿Qué me dice este espacio? ¿Qué me dice? Ante todo, la autorregulación del aprendizaje es la capacidad que posee una persona para poder planificar, monitorear y evaluar su propio proceso de aprendizaje. Entonces, cuando yo desarrollo procesos metacognitivos, tengo que desarrollar actividades, estrategias o preguntas que permitan a los estudiantes poder mirar cómo planificaron, cómo monitorearon y cómo evaluaron. José, ¿cómo pensaste que puede ser o que pudo ser la planificación del texto expositivo que te he pedido?
¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste de esa manera? ¿Fue la manera más conveniente? ¿Viste algún proceso de alguno de tus compañeros que puedas adoptarlo en una siguiente actividad? La planificación, el monitoreo. José, ¿cómo te diste cuenta que utilizaste recursos verbales o paraverbales o paratextuales, perdón, durante el desarrollo de tu textualización? ¿Cómo lo notaste? Profesor, mira, utilicé esta lista de cotejo que usted nos dio. Perfecto. Va haciendo el monitoreo de cada proceso. José, ¿lograste desarrollar el texto como lo esperabas? ¿Qué dificultades tuviste? Profesor, para mí fue muy complejo hacer los últimos dos párrafos de este texto expositivo. Me di cuenta que necesito tener información, conocer de texto informativo para poder hacer mi texto expositivo. ¿Qué estás logrando ahí? Hacer que el estudiante haga un conocimiento de sus procesos de planificación, de monitoreo y de evaluación del aprendizaje. Te das cuenta que hacer metacognición no solamente es preguntar al final de la sesión, no. Desarrollar procesos cognitivos es mucho más que eso. Dice, para ello es necesario poseer habilidades para establecer metas y objetivos claros del aprendizaje. Obvio, en todo proceso de desarrollo de competencias necesitas tener un propósito establecido que sea específico. Asimismo, poder seleccionar estrategias y métodos de estudios adecuados que mejor se adapten para alcanzar los resultados esperados. Se enfoca en la capacidad de regular y controlar su propio proceso de aprendizaje. Recuerdo mucho una maestra del nivel primaria que estaba trabajando con sus chicos comprensión de lectura. Y hubo un estudiante que estaba leyendo un texto argumentativo, tenían como entre 8 a 9 o tal vez 10 párrafos. Y estaba leyendo el niño y el niño estaba leyendo y la maestra estaba trabajando los procesos metacognitivos, ¿no? Esta parte de la autorregulación. Y el estudiante empezó a leer, pero empezó a leer y empezó a marcar. No había terminado de leer, a los 5 minutos ya todo estaba marcado. La maestra decía, ¿qué está pasando? El niño no está leyendo, no está autorregulando sus procesos de aprendizaje. Y eso ocurre en la práctica. Maestros, maestras que aplican, y lo he visto, fichas de lectura, fichas de análisis y comprensión de textos, le das a los 5 minutos ya todo está marcado, todas sus preguntitas ya está resuelta. ¿Qué pasa ahí? El estudiante no está seleccionando la estrategia, ni los métodos, ni está siendo consciente de sus procesos de aprendizaje. ¿Qué hizo esta maestra? Empezó a aplicar estrategias de metacognición como las preguntas, las respreguntas, en la concientización del proceso de aprendizaje. ¿Y qué ocurrió luego? Este estudiante que recibía la ficha y marcaba todo en una, empezó a leerla, el texto y decía, no, vuelvo a empezar. Y la maestra le preguntaba, ¿por qué vuelves a empezar? Porque he leído los dos primeros párrafos, maestra, y no he comprendido. Si sigo leyendo, no voy a comprender los párrafos siguientes. Vuelvo a leer. Mira, ese estudiante empezó a hacerse consciente y a autorregular su aprendizaje. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado como maestros que a lo mejor estamos leyendo alguna obra, algún texto, algún libro por placer, por puro gusto, estamos leyendo y llegamos a la página 80 y decimos, wow, estoy en la 80, pero no entendí nada. Claro, el maestro que quiere terminar de leer, bueno, me faltan 20 si tuvieran 100, pero no, un maestro con un proceso metacognitivo diría, bueno, voy a empezar de nuevo porque no he entendido nada, o debo de empezar a rescatar otras estrategias como el sumillado, el marcado, el resaltado, el subrayado, que me permite ir identificando ideas claves, qué sé yo, por páginas, por capítulos, por párrafos, cómo mejor les cuadre de acuerdo al tipo de género o tipo textual que utilicen. Y ahí yo empezaré a mirar un poco cómo empieza a autorregularse ese proceso de aprendizaje. ¿Ves cómo el marco teórico es fundamental para tu práctica? Sin marco disciplinar, pedagógico, didáctico, no se puede desarrollar competencias. No se puede. Luego viene la conciencia cognitiva. A lo mejor esto es la parte más dura, ¿no? A lo mejor digo yo, porque interiorizar o tratar de comprender conceptos podría resultar para nosotros un poco más duro, pero es necesario. Y mira, estamos analizando no más de dos parrafitos, ¿ah?
es una síntesis. En cada uno de los bloques que se va a trabajar en este ciclo de formación de Jean Piaget, no es que te vamos a dar todos unos 3, 4 capítulos de información, no te vas a cansar de leer. Lo que vamos a hacer es trabajar para ustedes síntesis de información para poder aplicarlas en casuísticas. Esa es la idea. Estamos trabajando para ahí. Por eso hacemos la invitación a cada uno de ustedes para que pueda inscribirse en estos ciclos de formación. Son 5 meses, tiempo suficiente para analizar, reflexionar y desarrollar todos los bloques o aspectos pedagógicos del temario que están señalados en la norma técnica. ¿Qué es la conciencia cognitiva? Esta conciencia implica ser consciente de cómo nuestro proceso de pensamiento y de qué manera se aprende. Está asociado a la autorregulación. ¿Qué significa, José? Si los estudiantes no logran autorregular su aprendizaje, mucho menos va a poder desarrollar la conciencia cognitiva. Si el estudiante no es capaz de monitorear sus procesos desde la planificación, el desarrollo y la evaluación, si logró o no logró, desarrollar conciencia cognitiva va a ser más complejo. Va a ser más complejo, no lo va a lograr. Ese es en el marco de los desarrollos de construcción dentro de la metacognición. Adicionalmente, permite reconocer las áreas en las que más necesitamos mejorar. La persona conoce y comprende su propio proceso cognitivo, reconoce métodos de estudios y evalúa su capacidad para aprender sobre determinados temas. ¿Qué quiere decir, José? Que si nosotros logramos que los estudiantes autorregulen su aprendizaje, se hará de una conciencia cognitiva en donde dirá, wow, José, necesito mejorar mi estrategia del uso del subrayado. ¿Por qué? José, porque mira, me has dado este texto y al final he subrayado todo. Al final, aquí no le ha pasado en el aula. Chicos, utilicen la estrategia del subrayado. Le dan el texto y cuando te das cuenta el estudiante ha subrayado todo. ¿Por qué? Porque el estudiante no ha logrado identificar el propósito específico de la aplicación del subrayado. Pero si tú le dices a los estudiantes, subrayen las características o cualidades del personaje X. Ah, ya entonces utilizan el subrayado, pero con un propósito específico. Y ahí es donde el estudiante tiene que ir con su proceso de metacognición, de autorregulación, para poder desarrollar esta conciencia cognitiva. Pero ahí no queda, porque finalmente lo que se busca en la metacognición es que los chicos hagan análisis y evaluación de sus procesos de metacognición. Aquí terminamos con esto un poquito más duro que es teoría, pero que es muy necesario para nuestra formación. No es resolver casos por resolver. No se trata de resolver 1000 casos en una sesión, si no se trata de empoderarnos, de asimilar, de analizar, de interpretar marco pedagógico, curricular, disciplinar, para aplicarlos a casuísticas. Ahorita vamos con los casos. ¿Qué me dice en este paso? Ahora bien, el análisis y evaluación hace que las personas se vuelvan competentes para reflexionar sobre su propio progreso y el desempeño. Mira, si los estudiantes autorregulan sus procedimientos de aprendizaje, logran ese desarrollo de conciencia cognitiva, cuando les toque analizar y evaluar sus competencias, va a ser muy sencillo. Hoy en día, a los chicos y a nosotros mismos nos cuesta decir, yo como maestro puedo decir, no, José, José, a mí como maestro en el aula, me cuesta mucho aún desarrollar habilidades del pensamiento de orden superior de los estudiantes. Nos cuesta mucho decirlo, ¿por qué? Porque no hemos desarrollado esos procesos metacognitivos. No porque yo diga que me falta en lo que tengo que mejorar como docente, no significa que deje de ser competente. Al contrario, me hago competente al poder identificar esa necesidad de formación. Me hago competente porque ahora me hago cargo de esa necesidad para poder fortalecerlo. Y eso es que se busca con los estudiantes, que los chicos autoevalúen, analicen sus competencias para decir, profe, hice mal este estrategia del subrayado, ¿no? Profe, hice mal este sumillado, ¿no? Mira, he copiado la información literal del texto. Eso no es humillado, ¿no, profe? Se hace el análisis y la evaluación, pero si no logro profundizar sobre estos elementos, se va a hacer más complejo que podamos entender cuál es la lógica de desarrollo de los
de los procesos metacognitivos. Después dice, teniendo la capacidad de analizar lo que ha funcionado bien o lo que no. ¿Recuerdas el ítem anterior que decía qué factores al inicio de tu investigación fueron más útiles y qué factores no favorecieron? En el desarrollo, ¿qué favoreció el desarrollo de la investigación? Al final decía, ¿lograste las metas propuestas en esta investigación? Ahí viene esa capacidad de análisis y evaluación. No es preguntar por preguntar, es atender el desarrollo de procesos de autoaprendizaje, autorregulación, desarrollar esa conciencia cognitiva para poder llegar al análisis y la evaluación en el desarrollo de procesos de aprendizaje. De esta manera podemos realizar los ajustes convenientes. Si el maestro, si el estudiante se hace metacognitivo, va a empezar a decir, no, 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 vuelvo a leer, porque no entendí. Voy a utilizar el sumillado porque no entendí con una lectura lineal. Se hace consciente, pero si no, va a ocurrir que le das la ficha y a los 2 minutos tiene todo marcado. Lo que implica tener la capacidad para hacer los cambios necesarios con un mejor enfoque en el logro de los resultados de aprendizaje. Como te podrás dar cuenta, desarrollar procesos metacognitivos con los estudiantes va a ser fundamental para desarrollar competencias. Si tú logras que los chicos desarrollen procesos metacognitivos, se van a hacer cargo de su propio proceso de aprendizaje. Vamos a mirar ahora casuísticas. Vamos aquí. Y nuevamente te comento, ahora vamos a mirar el nivel inicial. Así como en el anterior bloque miramos algunos de sociales, ahora miraremos uno de inicial, pero no significa que no ayude la información a primaria, a las diversas especialidades de nivel secundario. No, ¿por qué? Porque los procesos metacognitivos se desarrollan en todos los niveles y las especialidades. Eso es fundamental. Y ahorita miraremos alguno de física para poder atender a nuestro amigo Román o Ramón, si no me equivoco. ¿Qué me dice esta casuística? Volvamos a nuestra metodología. ¿Qué me dice en esta casuística? Me dice, la docente y los niños de aula de 5 años se encuentran planificando el proyecto. Vamos a hacer un robot. En ese contexto, los niños proponen distintas actividades mientras la maestra, mientras la docente anota sus propuestas en la pizarra. La docente nota que los niños plantean muchas actividades, entonces decide aprovechar esta situación para promover en ellos procesos metacognitivos. Mira, aquí viene la evaluación, el análisis, la autorregulación y todo lo que hemos revisado, esa conciencia cognitiva. Considerando ese propósito, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para que realice la docente? ¿Qué está buscando la maestra? Desarrollar procesos metacognitivos. ¿Qué nos dice las alternativas? Vamos a empezar, las anteriores empezamos A, B, C, ahora empecemos de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? ¿Qué me dice la C? Dice, decirle que todas las propuestas son valiosas, pero que un proyecto no puede tener tantas actividades. Luego indicarles que elegirán por votación qué actividades realizarán. Voy a leerlas, en la anterior analicé una a cada una. Voy a leerlas, ustedes me dicen cuál marcarían y analizamos las alternativas. ¿Qué dice la B? Escoger las actividades que realizarán los niños durante el proyecto y organizarlas temporalmente. Luego explicarles por qué eligió tales actividades y las organizó de esa manera. A. Leerle las actividades propuestas y preguntarles si creen que podrían realizar todas. Ahí ya tengo la respuesta de Carlos Suta. Luego, proponerles que elijan aquellas que sean posibles de realizar considerando el tiempo y los recursos con los que cuentan. A ver, ¿qué marcarían ustedes para empezar a analizar en conjunto? ¿Qué marcarían ustedes? Tengo la respuesta de Carlos, ahí está la respuesta de María, de Inés, de Juana, ahí está Milagros, está Ispemo, está Alberto, Mía, están participando. Gracias, Ricardo, Dari, Esther. Recuerden los conceptos que hemos estudiado, ¿eh? Es aplicar lo que hemos aprendido. Y iPhone, Yanira, Luz, Ricardo, Esther, Yanina, Ría, Luz.
En la otra sala está Alberto, María, Juan, Ana, Juana, Luz. Perfecto. Vamos a mirar y analicemos juntos, ¿de acuerdo? Recuerda los conceptos. ¿Qué me dicen los conceptos? Ahí está Giovanni Alba, gracias Giovanni. ¿Qué me dicen los conceptos? Autorregulación del proceso de aprendizaje, conciencia cognitiva, y análisis y evaluación. Ahí está la clave, ¿ah? Autorregulación, conciencia cognitiva, análisis y evaluación. Vamos de abajo hacia arriba igual, ¿ya? De la C, miremos la C. Ahí está Soledad, gracias Soledad por participar. ¿Qué me dice la C? Cambio el marcador. Me dice, decirles que todas las propuestas son valiosas, pero en un proyecto no puedo tener tantas actividades. Aquí, luego indicarles que elegirán por votación qué actividades realizarán. A ver, les pregunto, la votación, hacer una votación, ahí está William, Luciola, hacer una votación me permitirá que ellos analicen, evalúen. Ahí está Carlos. La votación me permitirá que los chicos analicen, evalúen la viabilidad, la posibilidad de hacer las actividades en una votación. ¿Creen ustedes que es la mejor forma de promover, ahí está Rita también, la mejor forma de promover estos procesos metacognitivos? No, definitivamente, pues, realizar una votación no te lleva a eso. Ahí está Dina también, Dina, Rita, muy bien, Yanira. No, pues, una votación no te permite desarrollar en los chicos procesos metacognitivos. Una votación es una elección y los niñitos van a responder intuitivamente. Es más, algunos responderán porque su compañerito dijo sí o no, responderán en función de eso. No, los procesos metacognitivos tienen que ver con lo que les he comentado en la teoría. Autorregular procesos, analizar, evaluar viabilidad de las actividades, si es posible hacerlo, si contamos con recursos o no, si el tiempo nos da para tantas actividades, pero si lo hago por votación, ¿habrá procesos metacognitivos? Ok, Elisa. Perfecto, tal como lo dice Yanira, ahí no hay procesos metacognitivos, no hay. Vamos a mirar qué nos dice la B. Escoger las actividades que realizarán los niños. Escoger. ¿Quién las hace? El docente. Realizarán los niños durante el proyecto. Organizarlas temporalmente. ¿Quién la hace? El docente. Luego explicarles por qué eligió tales actividades y los organizó de esa manera. ¿Quién hace los procesos? El maestro. Pregunto, en esa alternativa B, ¿la metacognición se desarrolla en los estudiantes o es un maestro que hace un trabajo tradicional, conductista, que es quien dirige toda la actividad? Yo escojo, yo hago la lista, yo los organizo, yo le digo que temporalmente va a hacerlo de esta forma. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay proceso metacognitivo? Claro que no. Muy bien, Juana. Juana me dice, no, José, ahí no hay desarrollo de procesos metacognitivos. Dari también nos dice, es un maestro tradicional porque no está promoviendo el desarrollo de procesos metacognitivos. No vemos la metacognición aquí, no la vemos. Yudixa, gracias por participar. Sin embargo, miremos en la A. ¿Qué nos dice la A? La A nos dice, la A nos dice, leerles las actividades propuestas. Hasta aquí lo hace la maestra. Preguntarles, aquí está la chamba del rol mediador de la maestra. Preguntarles, ¿creen que podrán realizar todas? Mira lo que hace la maestra. Le lanza la pregunta para que ellos analicen y evalúen, para que ellos me digan si todas esas actividades se pueden realizar o no, pero no lo resuelve el maestro o la maestra. Les pregunta a ellos. A ver, tenemos 20 actividades. ¿Lo podemos hacer en esta semana? Les lanza las preguntas a ellos para que ellos analicen y evalúen. Luego dice, luego proponerles que elijan aquellas que sean posibles realizar. Luego, mira lo que hace, ¿ah? El análisis y la evaluación. De estas 20, ¿cuáles podríamos realizar?
¿Están considerando el tiempo y los recursos con los que contamos? Esta actividad número 3, ¿tenemos los materiales para hacerlo? ¿Creen ustedes que podamos desarrollarlo? ¿Alguien podría decirme si contamos con esta información? ¿Qué hacen la A? Les lanza preguntas y repreguntas para que sean ellos quienes analicen y evalúen la viabilidad o no en tiempo y recursos de las actividades que proponen. Mira nuevamente lo importante que es el manejo de marco disciplinar, marco pedagógico, marco didáctico. Es importantísimo poder desarrollarlo de esa forma porque me permitirá a mí poder analizar las casuísticas. Aquí vienen las reflexiones que queremos generar con ustedes. Nosotros en la formación, y así lo está diseñando Jean Piaget, estamos diseñando talleres en donde se profundizarán elementos de casuísticas, pero a partir del dominio pedagógico, disciplinar, curricular y didáctico. No nos centraremos en que tú sepas cuál es la respuesta correcta o no, no. Nos centraremos en que tú te empoderes, analices, interpretes, interiorices marcos pedagógicos para poder enfrentar no solo estas casuísticas, sino las casuísticas que se te enfrenten dentro del marco pedagógico. Así es, ISPEMO. Esa es la idea. Aquí definitivamente es la A, ¿no? El marco teórico nos ayuda mucho. Miremos otras áreas curriculares. Miren por aquí, para mi amigo que era de educación física, vamos aquí. Física, a ver, miremos por aquí. Voy a cambiar el marcador un momento. Ok, cambio el color. Ya lo tengo por aquí. ¿Qué nos dice esta siguiente casuística? Me dice, luego de realizar diversas actividades relacionadas con la respiración, un estudiante comenta, no sabía que hay varios tipos de respiración. Ahora me doy cuenta de que mi respiración es incompleta. Me ha parecido muy interesante, pero aún me quedan algunas dudas sobre el tema, así que seguiré investigando. Mira la pregunta. ¿Cuál es el proceso cognitivo que principalmente se refleja en el comentario del estudiante? A, conflicto cognitivo; B, metacognición; C, transferencia. ¿Qué marcarían ustedes aquí? ¿Qué marcaría? A ver, los leo. Ujú. Tengo la respuesta de Mari, Ricardo, William, Alberto, Juan, Luz, Jesús, Yanira, Giovanni, Milagros, Alberto, Ana, Juana, Roberto, Soledad, Mía, en las dos salas están full. Elisa, gracias por participar, que nos permite interactuar más. Dina, Rita, María, Rita María, Lenin. Bien, gracias por participar. Nos ayudan a generar mayor reflexión. Dari. Bien, vamos a empezar a mirar por aquí. Y ya lo hemos conversado, ¿ah? Es más, el marco disciplinar. Macario, gracias Macario por responder. Saludos Macario a todas las regiones del país. Abrazos para ti. Como ya hemos podido revisar, hasta aquí, mira, y yo quiero que reflexionemos un momento. Ispemo también está por aquí. Gracias por participar. Hasta aquí, mira, hemos profundizado definición de lo que es la metacognición. Hemos profundizado en los aspectos claves de la metacognición. Hemos profundizado en tres conceptos claves. Ok, Luciola, autorregulación, conciencia cognitiva, análisis y evaluación. Mira, y no hemos revisado, no es que en esta jornada de trabajo hemos revisado gran cantidad de marco teórico, no, hemos revisado párrafos, síntesis de los aspectos esenciales de estos conceptos. Este es el trabajo de formación que está preparando Jean Piaget en este ciclo de formación de 5 meses que está orientado por niveles y por especialidad. Tienes la oportunidad de profundizar, no solamente para prepararte para la evaluación, sino también para
aplicar estos conocimientos en tu práctica pedagógica de ahora. Retomemos el caso. ¿Qué nos dice? Que es diversas actividades relacionadas a la respiración. Y una estudiante dice, profesor, no sabía que hay varios tipos de respiración. Ahora yo me estoy dando cuenta que mi respiración es incompleta. ¿Qué está haciendo el estudiante ahí? Primero, está mirando sus procesos de aprendizaje, lo está mirando. Está muy bien, ok, Luciola Yudixa. Está mirando sus procesos de aprendizaje. Está mirando y evaluando y analizando. Y mira, cuando dice, ahora me doy cuenta que mi respiración es incompleta. Ok, Edith Gutiérrez, gracias por participar. Ahora me estoy dando cuenta que mi respiración es incompleta. Me ha parecido muy interesante, pero tengo algunas dudas sobre el tema. Mira, seguiré investigando. No está esperando que el maestro o la maestra le resuelva sus dudas. La estudiante está tomando, gracias Luz por participar. La maestra está tomando una postura, la estudiante está tomando una postura de aquellas necesidades. Gracias Eduardo por participar. La estudiante está tomando una postura en la que ella va a asumir la responsabilidad de poder continuar con su formación. Ella va a asumir la responsabilidad para poder concretar elementos claves con relación a los procesos de aprendizaje. ¿Qué está haciendo ahí la estudiante? ¿Conflicto cognitivo? Ya lo expliqué. No, porque un conflicto cognitivo, te puse un ejemplo de un estudiante que dice que las plantas se alimentan a través de las raíces cuando absorben agua y sales minerales, y yo le pregunto, ¿y qué implica la fotosíntesis? ¡Pruc! Lo que ella cree con el nuevo conocimiento. Conflicto cognitivo, aquí no hay. No hay, porque ella lo que está haciendo es decir, hay varios tipos de respiraciones, ¿no? Y yo no estoy respirando de manera completa. Mira, ahí conflicto cognitivo no se ve por ningún lado. No hay ese choque entre la información o la creencia que tiene con la nueva información. Transferencia tampoco hay, porque no es que le enseñé una técnica para respirar y ella lo aplica cuando juega, cuando va a dormir, cuando va a la casa, cuando está en diferentes situaciones. No, no hay transferencia. No hay transferencia de lo aprendido a otras situaciones. Gracias, Eduardo, gracias, Mía. ¿Qué existe aquí? Metacognición, procesos metacognitivos. Es lo que estamos encontrando en el desarrollo de la competencia dentro del marco pedagógico. Para nosotros es clave que tú vayas profundizando dentro del desarrollo de la práctica docente. Es importante que nosotros podamos tener en cuenta el desarrollo de estos aspectos porque nos permite fortalecer nuestras competencias profesionales a través de el conocimiento de aspectos didácticos, pedagógicos, disciplinarios. Y lo he dicho varias veces. ¿Y por qué lo repito varias veces? Porque si tú te das cuenta, todo lo que estamos proponiendo en este ciclo de formación de 5 meses está enfocado en la matriz de la norma técnica. No hay cómo no estar bien formados en estos procesos. Vamos a mirar algunos elementos más, vamos a privilegiar, hicimos lo de educación física, hay otros elementos claves que vamos a ir profundizando con relación a estos elementos de procesos metacognitivos. Vamos a mirar por aquí alguna información más. En algunos casos avanzaremos. Ya vamos por aquí. Vamos a mirar por aquí. Por ejemplo, ¿qué beneficios obtenemos al aplicar los procesos de metacognición? Vamos no para agilizar, ¿ah? Porque no es que vamos a hacerlo de manera rápida, sino vamos a ir optimizando el tiempo. ¿Qué va a ocurrir con respecto a esta lámina? Nosotros aquí vamos a enfocarnos en cuáles son los beneficios con respecto a la metacognición. ¿Qué nos dice el marco teórico? Que tenemos 5 beneficios principales para poder enfocar o poder desarrollar estos procesos metacognitivos que tienen que ver con optimizar el proceso de aprendizaje. ¿Qué significa eso, José? Significa que una vez que los estudiantes desarrollen procesos metacognitivos, tú tendrás la posibilidad de que sea el propio estudiante
que empiece a autorregular y empiece a desarrollar procesos de aprendizaje que sean más concretos, más específicos. Y eso solo lo logras a partir de la reflexión sobre sus propios procesos de pensamiento. Segundo beneficio, mayor autonomía y autorregulación. ¿Por qué, José? Porque si un estudiante es metacognitivo, va a ocurrir lo que ocurre en el último caso que he analizado. La estudiante no está esperando que el maestro le resuelva la pregunta sobre sus dudas sobre los tipos de respiración. No, ella dice, tengo dudas, seguiré investigando sobre los tipos de respiración. Ahí vemos la, este valor de la autonomía y la autorregulación que va ganando el estudiante cuando desarrolla procesos metacognitivos. ¿Qué otro beneficio tiene desarrollar estos procesos? Desarrollo de habilidades para la resolución de problemas. Ojo, si tú logras que el estudiante desarrolle procesos metacognitivos, no solamente será para aprender matemáticas, comunicación personal, ciencias, arte, PQT, física. No, no. Si tú desarrollas que el estudiante logre estos procesos metacognitivos, será un aprendizaje para su vida. Será un aprendizaje que lo aplicará y lo usará en diferentes situaciones de su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque podrá regular sus comportamientos, podrá regular sus acciones, su forma de pensar, de expresarse. Es decir, le estás dando una herramienta elemental para desarrollar competencias durante su proceso de vida. Imagínate que desarrolles estos procesos metacognitivos, ellos son autónomos y logran desarrollar habilidades para resolver problemas. Es decir, cuando sean mayores, cuando sean más grandes, podrán resolver situaciones problemáticas de su contexto diario sin ninguna dificultad y no estarán buscando al papá o a la mamá para que resuelvan sus problemas siendo ya mayores. Empoderemos a nuestros estudiantes para que tengan la capacidad de autorregular y ser autónomos en el desarrollo de diversas situaciones. ¿En qué más nos favorece? En que fomente el pensamiento crítico. Mucho se habla con relación a ello. Pensamiento crítico es llevar mucho más allá del dominio de información. El dominio de información es necesario para poder generar pensamiento crítico. Sí, necesitamos nosotros que nuestros estudiantes empiecen a tomar decisiones argumentadas. Y para eso es clave, por ejemplo, matemáticas en estadística. Los estudiantes deben de empezar a tomar decisiones desde información con argumentos sólidos. Por ejemplo, hacer el estudio con sus compañeros a través de una encuesta de cuál es la bebida que más consumen. Y por ejemplo, imaginemos que en este recojo de información en tablas de datos o gráficos estadísticos tenemos una barra en una gráfica de barra vertical u horizontal donde hay mucho más cantidad de estudiantes que consumen bebidas gaseosas que agua natural. Entonces los estudiantes a partir de data, a partir de información, a partir de información, empiezan a tomar decisiones a partir de el análisis de información complementaria que nos diga los beneficios o prejuicios que tiene el consumo de bebidas gaseosas. Mira cómo el desarrollar estos procesos es clave, no solamente para mirar el desarrollo específico de ¿y qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué te fue difícil? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué te pareció más complejo? No es solo eso, es mucho más allá del desarrollo de una sola definición. ¿A qué más me ayuda este proceso metacognitivo? A aumentar la motivación y la confianza. Un estudiante que maneje procesos de autorregulación no va a tener miedo al error, va a entender que equivocarse es parte de su proceso de aprendizaje, va a entender que equivocarse es una oportunidad para reconstruir un aprendizaje, pero para eso nosotros tenemos que generar climas de confianza, de respeto, de atención a aquellas equivocaciones con retroalimentaciones adecuadas, pertinentes, sin cuestionar aquellos errores. Es fundamental que podamos entender lo importante que tiene que ver estos beneficios de los procesos metacognitivos.
Nosotros les vamos a compartir el material en donde podrás profundizar en cada uno de estos beneficios que te he explicado. Procesos de aprendizaje, optimización, mayor autonomía y autorregulación, desarrollo de habilidades para resolver problemas, el fomento del pensamiento crítico. Como te podrás dar cuenta, dentro de ese marco de desarrollo vamos a ir profundizando de manera progresiva. ¿Por qué te lo he explicado a manera de síntesis? Porque queremos privilegiar aspectos prácticos, la motivación y la confianza, por supuesto que sí. Y como te decía, queremos centrar en este webinar en el cual compartimos con ustedes, queremos entrar en aspectos más prácticos. Eso no quiere decir que no sea importante la revisión de información teórica. Al contrario, es el sustento y es el fundamento para poder analizar las casuísticas. Un maestro sin fundamento didáctico, disciplinar, pedagógico y curricular, le va a ser más complejo hacer el análisis de casuísticas, le va a ser más complejo analizar situaciones de la práctica pedagógica. Por eso es que en este siglo de formación, de preparación que está diseñando Jean Piaget por niveles y por especialidad, se está privilegiando esta metodología en donde en cada sala, en cada aula, se profundizará sobre elementos teóricos, definiciones y marco disciplinar, porque necesitamos ese dominio para hacer el análisis de los casos. Si no, sería empírico, sería de experiencia a experiencia, y esa no es la metodología que aplicamos en esta formación de 5 meses. Que dicho sea de paso, los amigos de Jean Piaget están compartiendo información para las comunicaciones, para la información en las cajas de comentarios de los que están en línea y de los que están en las diversas salas y plataformas que están compartiendo conmigo por interno. Vamos a mirar alguna casuística más asociada a estos elementos de los procesos metacognitivos. Y ahora vamos a transitar al área de matemáticas, a la especialidad de matemáticas. Mira, hemos abordado hoy sociales, hemos abordado nivel inicial, hemos abordado educación física, ahora estamos transitando matemáticas. Vamos a avanzar un poco para ver si abordamos otras áreas curriculares más. ¿Qué nos dice esta casuística? Miremos aquí. Durante una experiencia de aprendizaje, los estudiantes de cuarto grado están realizando traslaciones de figuras. Y es para el nombramiento. También, Luciola, también hay un ciclo de formación para el nombramiento, que es en otras salas, no están juntos, ¿ah? Cada quien tiene su propia naturaleza de trabajo. Luciola, por interno seguro los amigos de Jean Piaget te enviarán información. Los estudiantes están realizando traslaciones de figuras mediante el uso de geoplano. Uso de geoplano. En ese contexto, un estudiante comenta lo siguiente. Mira lo que dice el estudiante. Ojo, analicemos aquí. Cambio el marcador un momento. Me dice, empecé formando un triángulo con una liga y quise saber si era posible construir la misma figura en diferentes partes del geoplano. Mira lo que dice literalmente el texto. Entonces, primero, aquí vienen los procesos de aprendizaje. Primero, construí la misma figura 5 unidades hacia arriba y funcionó. Después de esa ubicación, volví a construir esa misma figura 2 unidades a la derecha y noté que si se agregaba una unidad más, me salía del espacio del geoplano. Finalmente conté 4 unidades hacia abajo y noté que también podía construirse esa misma figura. ¿De acuerdo? Tengo la respuesta de Trine, de Dari, de Ispemo, de Iris, de Carlos, de Roberto, de Juana, de Yanira, de Dina, de Ana, de José, de Pedro, de William. Miren aquí, concentrémonos. Ya hemos hablado de los otros conceptos. Miremos aquí y enfoquémonos un poco. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? Están trabajando traslaciones de figuras en geoplano. Traslaciones de figuras en geoplanos.
Eso es lo que se está trabajando. Ok, Elisa, traslaciones de figuras en geoplano. Y ya lo hemos explicado. ¿Qué pasaría? Y las alternativas son transferencia, metacognición, conflicto cognitivo. Hemos explicado transferencia. Es cuando lo que aprendo en una situación de aprendizaje lo aplico en otras. ¿Qué estoy aplicando aquí? ¿De qué trata este texto? Mira, hay varias personas que me están diciendo que la alternativa correcta es la C. ¿De acuerdo? Vamos a mirar, vamos a analizar. Varios colegas en el chat interno, en el chat en línea, me están diciendo que la alternativa correcta es la C. Vamos a mirar y analicemos. Mira, la situación es que están haciendo traslaciones de figuras en geoplano. Traslaciones de figuras en geoplano. Si yo miro el comentario del estudiante, dice, empecé haciendo un triángulo con una liga. Quisiera saber si es posible construirla en diferentes partes del geoplano. Siguen en la misma situación, ¿eh? Siguen en la misma situación de aprendizaje. La situación es traslación de figuras en geoplano. Dice, quiero saber si se puede hacer triángulos en diferentes partes del geoplano. Primero construí cinco figuras, perdón, la figura 5 unidades hacia arriba, está en el geoplano y funcionó. Luego, desde esa ubicación, volví a hacer la misma figura a la derecha y noté que si agregaba una unidad más, salía un espacio en el geoplano. Sigue en la misma situación. No está aplicando en otra, sigue en la misma situación. No es que diga, aprendí a hacer figuras geométricas en geoplano y ahora ese aprendizaje lo estoy haciendo con puntos en un plano cartesiano. Salgo del geoplano para ahora hacerlo en el plano cartesiano. No está diciendo eso. Está diciendo que sigue haciendo triángulos dentro del geoplano. ¿De acuerdo? Luego dice, noté que se agregaba una unidad más, salía del espacio del geoplano. Finalmente conté 4 unidades hacia abajo y noté que también podía construir la misma figura. Si tú te das cuenta, ok, Dina, Luis, y hay algunos que me dicen, José, perdón, me equivoqué. Es el momento, poniendo en práctica los principios pedagógicos, estos espacios de formación son para generar procesos de construcción, de análisis. Y si alguien se equivoca, será motivo para analizar, reflexionar. Y yo, por ejemplo, aquí no les estoy diciendo la respuesta, pero varios en el chat interno y en línea me están diciendo, José, yo dije la C, pero era la B, perdón. No hay por qué pedir perdón, porque es parte del proceso de construcción. Lo que yo he hecho en mi, exacto, Dari, lo que yo he hecho en mi retro es no darte la respuesta correcta. Te he dado insumos, comentarios, retro, oral, para que tú reflexiones y analices cuál es la respuesta correcta. Y mira, ha resultado porque muchos han cambiado de la C a la B. ¿Por qué? Porque la retroalimentación que se brinda en los programas de formativos de Jean Piaget no es decirte, esta es la respuesta correcta, esta sí es, esta no es, esta sí es. No, es a partir de la generación de retroalimentaciones reflexivas que permitirá que tú te des cuenta si tus propuestas de respuesta son las más convenientes o no. Como en este caso, muchos me decían la C, pero me estoy dando cuenta que no hay transferencia, porque estoy haciendo triángulos en geoplano, hago otro triángulo 4 líneas abajo, geoplano, hago 4 unidades más arriba de geoplano, siempre con el geoplano, pero si me dijera, va a ser traslación de figuras ahora en un plano cartesiano, esa es otra situación. O de repente va a dibujar figuras geométricas con figuras del Tangram, es otra situación. En este caso sigue en la misma situación. Y qué bueno, Ispemo, que tengas esas dudas porque permitirá a nosotros reflexionar y poder darnos cuenta de la práctica pedagógica. Conflicto cognitivo no hay aquí en ningún lado. No veo conflicto cognitivo y yo lo expliqué. Es cuando el estudiante tiene un concepto, una definición, una creencia y lo haces justamente el término conflictuar
con una nueva información. Eso no veo en esta situación. Entonces aquí la respuesta más conveniente sigue siendo la metacognición como parte del proceso reflexivo. Aprovechemos al máximo este webinar para poder nosotros mirar una situación más. Aquí. Ahora nos trasladamos a comunicación, a comunicación. Pero tengo duda. Buscar, por favor, la palabra clave. La duda. A ver, vamos a volver un poquito. Rita nos dice que hay duda. A ver, vamos aquí. Hay otro elemento clave, ¿ah? Que las palabras clave, más allá de funcionar dentro de una casuística, el análisis de las casuísticas está a través del dominio de conocimientos, de definiciones, de conceptos. ¿Qué hemos trabajado hoy? Autorregulación de mis procesos de aprendizaje. Metacognición sobre cómo he ido construyendo el aprendizaje. Y aquí, por ejemplo, hay la metacognición, el desarrollo metacognitivo de cómo hacer figuras geométricas o trasladar figuras geométricas en geoplano. Está diciendo primero lo hice así, luego me fui más abajo, luego más a la derecha, luego más a la izquierda. En algunas me salí del geoplano, tuve que regresar a una unidad y ya cuadró. Todo en relación a los procesos de aprendizaje. Eso principalmente. En otras palabras, cuidado con guiarse con palabras clave. No siempre aplica. No siempre aplica. Miremos un proceso más. Espero haber ayudado, Rita. Vamos a empezar a mirar ahora una situación relacionada a comunicación. Vamos a mirar qué dice aquí. Estudiantes de segundo grado han notado que los pocos espacios públicos que hay en la comunidad están abandonados. Por ello, orientados por el docente, van a escribir cartas a la municipalidad para solicitar la recuperación de estos espacios. ¿Qué me dice el ítem? El docente acompaña a los estudiantes en la planificación de sus cartas. En ese contexto, uno de los estudiantes le comenta lo siguiente, atentos al comentario del estudiante. ¿Qué le dice el estudiante? Dice, profe, para conocer mejor el tema, tuve que revisar varias fuentes. Mira lo que dice, mira lo que dice. Tuve que revisar varias fuentes y algunas fueron difíciles de entender. En las fuentes subrayé las ideas que me parecieron importantes e hice anotaciones para elaborar un diagrama de llaves que me ayudó a organizar mis ideas. Yo quiero dar a conocer la utilidad de los espacios públicos para los niños. Ahora sé que estos espacios son bien importantes para hacer deporte. Por ejemplo, lo que no sé aún es con qué ideas debe cerrar la carta. A ver, pregunta, ¿qué proceso de aprendizaje se evidencia en el comentario de los estudiantes? A. Metacognición en la planificación del texto. B. Transferencia de aprendizaje sobre la planificación del texto. O C. La generación de conflicto cognitivo acerca de la planificación de los textos. ¿Qué marcarían ustedes? A ver, ¿quiénes se animan? Ahí está Esther, está María, está Luis, está Juan, Alberto, Mari. Gracias por participar. Dari, ok, Dari, Alberto, Daisy, Edith, Juana, María. No hay duda, son el mejor público. Gracias, Ricardo, Beatriz, Macario, Milagros. Y miren cómo durante el proceso de este trabajo, ahí está Esther, durante el proceso de este trabajo vamos afinando nuestros análisis, nuestras interpretaciones que nos permitan poder encontrar cuál es la mejor opción, la mejor alternativa. Ahí está ISPEM. ¿Qué nos dicen las alternativas? Vamos a mirar por aquí. Las alternativas me dicen la generación de conflicto cognitivo en la C, transferencia del aprendizaje, la metacognición. Volvemos a lo que dice el estudiante aquí. ¿Qué me dice el estudiante? A ver, ¿cuál es el contexto? Están escribiendo cartas a la municipalidad para recuperar espacios abandonados, espacios públicos abandonados. Ese es el contexto. Ese es el contexto, ¿verdad? Están escribiendo cartas a la municipalidad, están escribiendo cartas a la municipalidad
con respecto a la recuperación de los espacios públicos que han encontrado que están abandonados. Si hubiera transferencia, estuvieran escribiendo cartas, pero en otras situaciones, en otros contextos comunicativos. Si hubiera conflicto cognitivo, es la idea, la creencia, los conceptos, las definiciones que tiene el estudiante sobre las cartas con una nueva información para que exista el conflicto. Vamos a mirar por aquí. Empecemos a mirar desde abajo. La C, generación de conflicto cognitivo. Aquí yo me puedo dar cuenta que el estudiante en su comentario dice, para conocer mejor el tema tuve que revisar varias fuentes, procesos de aprendizaje. Está mirando sus procesos, los procesos que siguió para planificar las cartas. Está siguiendo los procesos, está explicando sus procesos para planificar las cartas. Mira, para planificar las cartas, primero tuve que conocer del tema, le dice el maestro, ¿no? Muy bien, Carlos. Mira lo que dice. Primero tuve que conocer bien el tema. Algunas fueron difíciles de entender. En algunos casos subrayé las ideas más importantes, en otras hice anotaciones y con esa información elaboré un diagrama de llaves. Mira cómo el estudiante te está contando sus procesos de aprendizaje para llegar a hacer la planificación de sus cartas. Luego dice, ese diagrama me ayudó a organizar mis ideas. Yo quiero dar a conocer la utilidad de estos espacios públicos. Ya va encontrando el propósito de sus cartas. Mira lo que dice, ahora sé que estos espacios son muy importantes para hacer deporte. Lo que aún no sé es cómo cerrar mis cartas. ¿Qué está haciendo? Está desarrollando, perfecto, Esther, está desarrollando todos los procesos que siguió para planificar sus cartas, está identificando logros y también identifica una necesidad de mejora. Aún no sabe cómo cerrar las ideas de su carta. Está desarrollando procesos metacognitivos. ¿Veo conflicto cognitivo ahí? No hay. No hay concepciones, creencias de los estudiantes con nueva información. No hay. No hay. Transferencia de aprendizaje. No es que están escribiendo cartas sobre recuperación de espacios públicos, ahora escribirán cartas sobre otro tema y luego de otro tema, luego de otro tema. No están transfiriendo nada. Siguen en la misma situación de aprendizaje. Lo que se evidencia con claridad aquí es que se está desarrollando un proceso de metacognición al respecto de su planificación del texto. Claramente definido, pero vuelvo con esto. Durante estas jornadas nos estamos dando cuenta que nosotros también tenemos que profundizar en estos elementos conceptuales de los procesos de metacognición. A veces puedo hasta conflictuarme yo cuando creo que hay conflicto cognitivo. ¿Y qué va a ocurrir entonces en la formación? Con el grupo Jean Piaget en cada uno de los talleres formativos en esta propuesta que tienen de ciclos de preparación de 5 meses, no solamente lo hará las temáticas en una sesión, vendrá, se reforzará, volveremos a mirar con el fin de que cada vez hagamos una preparación en donde el afinamiento de tu análisis técnico de las casuísticas sea cada vez mejor, más agudo, más preciso, más específico. Es decir, de manera progresiva se irá fortaleciendo tus competencias profesionales para poder enfrentar las casuísticas. Vamos a mirar, todavía nos alcanza para uno más. Vamos a mirar una más. Si es que hubiera algún compañero en sala del área de EPT, también nuestros amigos a veces nos dicen, José, siempre hacen matemática, comunicación, los amigos de física también nos dicen eso. Por eso hoy hemos preparado matemáticas, sociales, EPT, inicial, primaria, física, para tratar de abordar la mayor cantidad del público objetivo. Vamos a mirar por aquí. Otra situación más. Claro está que cuando se matriculen a este ciclo de formación de 5 meses, ya directamente todos los talleres y cada hora desarrollada en el taller estará específico a tu especialidad, toda la jornada específica de tu especialidad. Como es un webinar en donde estamos compartiendo nuestra metodología, estamos mirando un poquito de inicial, un poquito de primaria, de sociales, de comunicación, de matemática, de EPT, de física, porque es un webinar para compartir con ustedes. Ya cuando participes en el webinar por especialidad, en los talleres formativos por especialidad, en esta propuesta de formación por 5 meses,
Específicamente todo el tiempo se estará formando de acuerdo a tu nivel de especialidad. Miremos esta situación. Un equipo de estudiantes, mediante la técnica de la lluvia de ideas, Ricardo, cuidado, estás rayando, realiza propuestas de solución a un problema identificando en las personas. Realiza una propuesta de solución a un problema identificando en las personas. Al finalizar las intervenciones, la docente les pregunta, ¿cómo ayudó la técnica de la lluvia de ideas en el planteamiento de sus propuestas? ¿Qué logros y dificultades perciben en esta experiencia? ¿En qué otras situaciones pueden aplicar la forma en cómo lo han aprendido? ¿Cuál de los siguientes procesos pedagógicos busca principalmente la docente en relación a las preguntas planteadas? A. Activación de saberes previos. B. Conflicto cognitivo. C. Metacognición. Ok, ok. Mira lo que ocurre, ¿ah? Aquí viene otro el tema. No te preocupes, Ricardo, no te preocupes. Dentro de este elemento, puede llevarnos a mirar desde nuestra práctica. No porque sean preguntas, significa que siempre haya recojo de saberes previos. Mira la pregunta. ¿Cómo ayudó la técnica de la lluvia de ideas en el planteamiento de sus propuestas? Está evaluando, mira lo que te dice esa pregunta. Está evaluando, está evaluando la utilidad de la técnica de la lluvia de ideas. Chicos, evalúen, analicen, le está diciendo con esa pregunta. ¿Cómo ayudó la lluvia de ideas en el planteamiento de sus propuestas? Está evaluando la técnica de la lluvia de ideas. No te está diciendo, chicos, de qué creen que te trata el problema? Y todos dicen todos los problemas que encuentran. Eso es totalmente distinto. Aquí está evaluando la técnica de la lluvia de ideas. ¿Le sirvió? ¿Le fue útil? ¿Funcionó? Análisis y evaluación. ¿Les ayudó en el proceso? Mira debajo. ¿Qué logros y dificultades percibían en esta experiencia? ¿Funcionó? ¿Fue útil? ¿Favoreció o no? ¿Ayudó o no ayudó esta técnica de la lluvia de ideas? Mira cómo las preguntas, porque tenemos dominio disciplinar pedagógico ahora, nos vamos dando cuenta que la pregunta no recoge experiencias o saberes. La pregunta recoge evaluación, análisis sobre la técnica de lluvia de ideas. ¿En qué otras situaciones la pueden aplicar y cómo lo aprendieron? Ahí me voy dando cuenta que yo digo, uy, aquí no me funcionó, profe, ya no voy a utilizarlo porque no me funcionó por este y estos motivos. ¿Qué está haciendo? Analizando y evaluando. Miren un poco el sentido y la lógica del desarrollo de nuestra práctica en el marco del trabajo pedagógico. Nos vamos dando cuenta que todo lo que estamos diseñando en el marco de la formación, de esta preparación de 5 meses exclusivo por niveles, por especialidad, vamos a asegurar y garantizar que cada uno de estos aspectos pedagógicos se desarrollen en los talleres en 5 meses suficiente y con los refuerzos respectivos y con todas las actividades extras que hacen desde Jean Piaget, seguramente que complementarán toda la formación en el sentido pedagógico para que ustedes puedan tener todos los elementos claves en función a la propuesta pedagógica de acuerdo al marco normativo. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? A ver, me dice por aquí, mencione cuáles son los procesos pedagógicos. Los procesos como tal, hay un compañero, Aipon, no está nombrado, pero me pregunta, profesor, ¿cuáles son los procesos pedagógicos? Antes, dentro del desarrollo, antes que aparezcan el Currículo Nacional de Educación Básica, hablábamos de estos procesos pedagógicos: motivación, saberes previos, conflicto cognitivo y ta, 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 ta. Recordarán ustedes, desde que aparece eh, el Currículo Nacional de Educación Básica, estimado IPON, y todos los que están en las diversas salas y en línea, yo los invito a revisar uno de los capítulos, el capítulo 6 del Currículo Nacional de Educación Básica, donde te dice orientaciones para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizajes, orientaciones para el desarrollo de competencias. En este capítulo, estimado IPON, y todo, te digo IPON porque así estás nombrado, están las 10 orientaciones claves para el desarrollo de competencias. Te señalo algunas.
partir de situaciones significativas, promover el pensamiento complejo, desarrollar procesos metacognitivos, promover la predisposición y la motivación de los estudiantes, utilizar el error constructivo, desarrollar el trabajo colaborativo y así encontrarás estas 10 orientaciones claves que te permitirán promover el desarrollo de la práctica con miras a esos conocidos procesos pedagógicos que están intrínsecos dentro de esas 10 orientaciones. Dentro de esas 10 orientaciones, estimados, están intrínsecos aquellos procesos que antes conocíamos como procesos pedagógicos. Espero haber ayudado ahí. Vamos a empezar a mirar aquí para resolver esta última situación y miraremos por aquí. Activación de saberes previos. No, no está recogiendo. Esta pregunta no recoge saberes previos. Esta pregunta invita a evaluar, a analizar la funcionalidad, la utilidad de la técnica de la lluvia de ideas. No hay recojo de saberes previos. Conflicto cognitivo. No hay. No hay ese choque entre la nueva información y la información que ya maneja el estudiante como definiciones, procesos o creencias. ¿Qué encuentro aquí entonces? Aquí lo que encuentro específicamente es procesos de metacognición. Miren cómo en este webinar compartiendo, conversando, reflexionando, leyendo algunos marcos teóricos, hemos logrado profundizar sobre procesos de metacognición para el desarrollo de competencias, que es uno de los aspectos claves dentro de este marco de desarrollo del temario y los aspectos de la evaluación para el ascenso de escala magisterial. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a dejar de compartir pantalla. Listo. Dentro de esa lógica, mira, quiero que vayamos dándonos cuenta cómo a través de esta jornada, de este webinar, hemos podido compartir en 2 horas todos estos elementos para el análisis, la reflexión de aspectos pedagógicos, didácticos, curricular y disciplinar. Recuerda esos grandes aspectos: pedagógico, didáctico, curricular y disciplinar. 4 grandes conocimientos que está marcado este proceso de desarrollo dentro del marco de la formación docente para el ascenso de escala magisterial. Para nosotros siempre es un gusto y un placer. Dejemos la vista mirada en esto. Cuando ustedes empiecen la formación para poder enfrentar esta prueba para el ascenso de escala magisterial, toda la formación estará centrada en estos 4 grandes aspectos y se irán desarrollando de manera progresiva cada participante en su propia sala, por nivel, por especialidad, para que puedas asegurar una formación adecuada durante esta propuesta que tiene Jean Piaget de formación de 5 meses. Ha trabajado con ustedes. Dari, todos los amigos estimados, amigos de Jean Piaget, Dari, Aipon, Daisy, Alicia, Luz, Mario, Ramón están pidiendo información, Ricardo están pidiendo información. Seguramente, estimados colegas, también le pasarán roles de horarios y costos. Nuestros amigos de Jean Piaget se comunicarán con ustedes y estarán a la expectativa de sus dudas e inquietudes. Trabajó con ustedes el profesor José Atúngar Quispe. Es un gusto para mí y un placer poder compartir estos espacios formativos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias Yudixa, gracias Yanira, gracias Jorge, Esther, Dari. Abrazos para ustedes. Estaremos en contacto con ustedes, todos los amigos de Yampeyet. Un abrazo para ustedes. Me despido. Saludos a todas las regiones del país. Hasta la próxima. Permiso. Gracias Dina, Luciola, Dari, Alicia. Abrazos, abrazos. Hasta la próxima.